Hay cosas que no se ven, pero se sienten. Pensamientos que te roban la paz. Emociones que se han quedado a vivir aunque no las invitaste. Dolor, culpa, ansiedad, enojo. El alma también se intoxica. Y cuando el alma está enferma, el cuerpo lo resiente. Pero Dios no nos creó para vivir cargados, rotos o apagados. Él nos llama a una vida plena, libre y en paz. Y hoy es tiempo de dejar atrás todo lo que contamina y abrazar lo que sana. Porque en Jesús hay perdón, restauración y nueva vida. Esto no es solo una serie, es el inicio de una limpieza profunda del alma. Detox, transformando emociones tóxicas. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros, tanto aquí en nuestras 3 celebraciones, la primera, la segunda y la tercera celebración en Lluvias Colinas, como en Lluvias Roosevelt y en Lluvias Poptún Petén. Estamos contentísimos, hoy estamos iniciando esta serie titulada Detox, porque queremos transformar o eliminar o limpiar las toxinas de nuestras emociones, o en otras palabras, las emociones tóxicas que tienen repercusiones en nuestro cuerpo. Esto me hace recordar la historia de un amigo, estudiamos juntos, pero pasaron los años, no sé cuántos años, la vida pasa, tal vez 20, 25 años, y de pronto me lo encuentro y comenzamos a platicar, él también es cristiano, bueno, bajamos libros, nos actualizamos y le pregunto por su salud y me dice, pues bien, ahora estoy controlado. Quiero contarte que aparte de mi trabajo yo genero ingresos también vendiendo carros y bueno, se me dio la oportunidad de vender un carro, me pidieron que lo llevara a enseñar, lo mostré, habían 2 jóvenes adultos y se ganaron mi confianza y me dijeron, bueno, lo vamos a pensar y lo llamamos. Pasó una semana, lo vuelven a llamar. Ellos habían llegado con un chaleco de alguno de los bancos de Guatemala y eso le dio más confianza. Así que la segunda vez que se encuentra con ellos, ellos le piden que quieren dar una vuelta en el carro para probarlo. Se suben y cuando han transcurrido unos 3, 4 minutos, sacan la pistola, lo secuestran, lo llevan por allá carretera a Matitlán, la carretera principal. Y él comienza a orar, pero en un momento que forcejó, abrió la puerta y se tiró del carro, una cosa sumamente peligrosa. Él solo recuerda que abrió la puerta y se lanzó. Y gracias a Dios, si hubiese venido un tráiler atrás o otro carro, de pronto lo atropella, lo mata, o del golpe pudo haber muerto. Gracias al Señor no sucedió eso, pero a los pocos días, aparte de quedar todo moreteado, a los pocos días se le detectó la diabetes. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Lo que sucedió fue que esa impresión tan fuerte produjo reacciones, o sea, el susto, el temor, el estrés que él vivió, causó un impacto en el cuerpo físico y directamente al páncreas, y eso produjo la enfermedad. En otras palabras, debemos entender, como lo hemos dicho, que somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, y entender que nuestro cuerpo, entender la anatomía de nuestro cuerpo, necesitamos un poquito de conocimiento científico. Yo no soy doctor, ustedes lo saben. Sin embargo, entendemos que el cuerpo es como una bolsa de químicos o de sustancias químicas. Y cuando las emociones despiertan en nosotros, las buenas y las malas, las que estamos llamando emociones tóxicas, entonces traen no solo un problema a nuestras emociones, sino también a nuestro cuerpo. Así que estamos tomando esta analogía de la desintoxicación, que de alguna manera es la abreviación, detox es la abreviación de desintoxicación, porque hay muchas bebidas que nos ayudan y muchas dietas a desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Qué es la desintoxicación? Pues es un proceso para eliminar las sustancias nocivas o tóxicas de nuestro cuerpo. Esas toxinas de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo, gracias a Dios, es una maravilla, es una ingeniería impresionante, tiene el proceso automático de eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, a través de las heces, a través de la orina, a través del sudor. Pero cuando ese sistema pierde el equilibrio, principalmente por emociones
por muy largo tiempo en nuestra vida, entonces se descompensa nuestro cuerpo. Yo quiero mostrarles una historia que a mí me parece sumamente impresionante en el Antiguo Testamento, segundo Samuel capítulo 13, versículo 1 y 2. El príncipe Absalón, hijo de David, tenía una hermosa hermana llamada Tamar. Amnón, su medio hermano, o sea que solo eran hijos del mismo papá, eran hijos de David, pero de diferentes señoras o mujeres. Tamar era de una mujer y Amnón era de otra mujer, y David era el padre de estos dos jóvenes que eran hermanastros. Pues su medio hermano se enamoró intensamente de ella. El enamoramiento es una emoción linda, ¿cierto o no? Es sentir mariposas en el estómago, es una alegría, es una esperanza. Pero este muchacho, Amnón, se enamoró tanto de Tamar, dice la escritura, ahora verso 2, que le produjo tanta angustia. Este es otro sentimiento, no necesariamente amor. El amor es un tipo de sentimiento, pero la angustia es otra emoción. Y quiero decirles que la angustia es una emoción tóxica. Tanta angustia sufrió Amnón por aquel amor que se sintió enfermo. Aquí pareciera que solo era que él percibía que estaba enfermo. Realmente estaba enfermo. Primero comenzó con el amor, esa ilusión, esa atracción hacia otra persona, hacia Tamar. Pero se dio cuenta que era su media hermana, además era una señorita, era una virgen, y él no podía tener acceso a ella para lo que él está. Realmente todo el contexto de la Biblia nos demuestra que era un amor erótico, no era un amor de amigos, no era mucho menos un amor ágape, era una atracción física la que tenía él. Se enamoró intensamente y se angustió, y entonces se enfermó. Otras versiones dice se enflaqueció. Y no encontraba la manera de estar a solas con ella, pues ella era virgen. Ahora, desmenucemos esto. El amor es un sentimiento lindo. Pero cuando no nos corresponden el mismo amor, es que hay una angustia. De pronto celos, de pronto tristeza, de pronto bravura. O sea, sentir el amor por una persona y que la otra persona le corresponde el amor, eso es el cielo en la tierra. Bueno, los jóvenes han de estar contentísimos ahora, me motivan sus amenes. Y bueno, y de casados también tenemos que seguir manteniendo o construyendo esos momentos románticos. Pero mi punto es este: Amnón se enfermó como resultado de una emoción tóxica. Y de aquí quiero partir. En estas semanas estaremos hablando en los grupos familiares y también los días domingos sobre cómo podemos desintoxicar nuestras emociones. Y fíjense que la idea no solo es eliminar las emociones tóxicas, la idea es, como dice el eslogan de esta serie, transformar las emociones tóxicas. Es decir, cambiar la tristeza por alegría, la intranquilidad, la ansiedad, el temor por confianza, por seguridad. Y para esto sabemos que en Jesucristo nosotros encontramos la solución, la plenitud para resolver no solo los aspectos de nuestro cuerpo como el milagro de la sanidad divina, sino también nuestras emociones en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, en la obra de Jesús, en la asignación de Jesús. Nosotros podemos encontrar la plenitud, la prosperidad de nuestra alma, como hemos estado declarando en este año a través de frescura, en las aguas frescas de Dios. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, nos muestra el camino para desintoxicar. Por eso la serie es Detox, transformando nuestras emociones tóxicas. Verso 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Era una profecía mesiánica, era una profecía que estaba apuntando al Mesías, que es Jesús. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, y la asignación era a vendar a los quebrantados de corazón, a reparar las almas de nosotros los seres humanos, a publicar libertad a los cautivos. Y hay varias manifestaciones de la cautividad o de la esclavitud. Hay esclavitudes emocionales, hay esclavitudes físicas y por supuesto esclavitudes territoriales.
Sigue diciendo, y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Yo proclamo, yo anuncio, yo te anuncio. A ver, animémonos, lluvias Colinas, animémonos, lluvias Roosevelt, lluvias Petén. Declaramos que estas 6 semanas proclamamos, si usamos el vocablo bíblico del verso 2, proclamamos que serán semanas de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Y qué va a suceder en estas semanas o en el año agradable de Dios, en el tiempo agradable de Dios? Dice la Escritura, a consolar a todos los enlutados. La tristeza más aguda, más profunda, más difícil de gestionar es el luto, es la separación de un ser que amamos. Y lo que la palabra del Señor ofrece a través de Jesucristo es que Él va a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos, otra emoción tóxica, la aflicción, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, esa emoción, ese sentimiento es maravilloso, el gozo, óleo de gozo en lugar de luto, es decir, tristeza extrema, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Otra emoción tóxica, la angustia. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora, de entrada estamos viendo que la solución para resolver nuestras emociones tóxicas, para transformar, para desintoxicar nuestra alma, es el Espíritu Santo en la obra de Jesús. Jesús tiene el poder. A ver, anímese conmigo. Todos deberíamos estar celebrando y aplaudiendo porque en la obra de Jesús nosotros podemos transformar nuestra vida y nuestras emociones, encontrar armonía. Hay algunos principios que quiero compartir con ustedes y los estaremos desmenuzando en estas siguientes semanas. Primer principio, reconoce que las emociones tóxicas, esas emociones enfermizas, las que he estado mencionando, angustia, celos, envidia, tristeza, enojo, ira, venganza, amargura, dañan el cuerpo. No estamos muy conscientes, debemos reconocer que no estamos tan conscientes que las emociones o los sentimientos que perduran por muchos días pueden causar enfermedades en nuestro cuerpo físico. Yo tengo 58 años. Cuando llegué a 40, me parece a mí, más o menos, yo me sentía extremadamente sano. Me venían enfermedades muy temporales, una gripe, etcétera. Pero cuando la gente me decía, por ejemplo, del estrés, tienes que cuidar el estrés. Y cuando iba con el médico por algún asunto, me decía, ¿cómo está su estrés? Yo no entendía el concepto del estrés. Yo oía que gente más adulta me decía, me siento estresado. Y yo, es un gran signo de interrogación, pensaba, ¿qué sentirán? ¿Qué será eso de estar estresado? Ahora sí lo sé, ahora lo siento en mi cuerpo y yo digo, uy, me siento estresado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es como un carro, un automóvil. Usted adquiere un carro nuevo o bastante nuevo, se da cuenta que todo funciona, que solo le tiene que hacer un servicio y casi ni ir con el mecánico. Entre más viejito es nuestro auto, truena todo, y así somos nosotros. Se van desgastando nuestras células. ¿Qué es lo que quiero señalar? Científicamente, cuando una persona mantiene un estrés por 6 meses, el sistema inmunológico, o sea, las defensas, si se hace un examen de los glóbulos blancos bajan, y al bajar los glóbulos blancos, entonces nuestro sistema inmune pierde fuerza. Entonces rápidamente nos estamos enfermando de gripe, rápidamente nos podemos enfermar de cualquier cosa. El Salmo 32:3 lo demuestra, dice así: mientras me negué a confesar, David había cometido un pecado, y mientras David no confesó ese pecado, entonces el sentimiento de culpa estaba sobre él. Ese también es otro sentimiento tóxico, la culpabilidad, que es el resultado de haber cometido un pecado. Y cuando los cristianos, porque curiosamente el que no es cristiano peca, está haciendo lo malo, está lejos de la voluntad de Dios, no se siente mal. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nuestras vidas, cuando le fallamos al Señor, es una alarma.
Y ese redarguir del espíritu, si nosotros no gestionamos, no resolvemos esta emoción, nos pasa lo que le pasó a David. Mientras me negué a confesar, es decir, a reconocer, a resolver, a remover el sentimiento, mi pecado, mi cuerpo se consumió. Otras versiones dicen, se enfermó. En Mateo capítulo 15, versículo 11, creo que este principio que el Señor habla, que lo que realmente daña al ser humano no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Cuando hablamos del ser humano integralmente, pues lo que entra por nuestra boca daña nuestro cuerpo. De ahí si regresamos un poquito a lo de detox o detox, la desintoxicación, generalmente el ser humano contamina su cuerpo por las toxinas que come. Es decir, las azúcares, las grasas saturadas, las frituras. Esto trae al cuerpo inflamación, las células y principalmente los riñones, el hígado, que son como filtros del cuerpo, y los pulmones. Ahí comienzan a almacenar toxinas y así es como nuestro cuerpo se va enfermando. Ahora, el punto es este. Jesús dijo, lo que daña el alma no es lo que entra por la boca, sino los pensamientos malos y las palabras con que estos se expresan. Entonces miren cómo funciona esto. Cuando comenzamos a tener sentimientos enfermizos, pensamientos que producen pensamientos enfermizos, nos daña internamente, pero ahora científicamente se ha comprobado cómo las emociones también afectan los cuerpos. ¿Por qué se enferman nuestros cuerpos? Les dije que éramos una bolsa de sustancias o de químicos, 60 químicos. Aquí les dejo una lista de los 12 elementos químicos más abundantes en el cuerpo humano, juntos con sus funciones principales. Aunque todo el cuerpo contiene 60 químicos, hay 12 los principales. El oxígeno, vital para la respiración y la producción de energía. El carbono, base de todas las moléculas orgánicas. Hidrógeno, parte esencial del agua y de muchas moléculas orgánicas. Nitrógeno, componente de proteínas y ácidos nucleicos. Calcio, importante para la salud ósea y la función muscular. Fósforo, componente de los huesos y de las moléculas que almacenan energía. Potasio, regula el equilibrio de líquidos y la función nerviosa. Azufre, forma parte de algunas proteínas y tiene un papel estructural. Sodio, electrolito esencial para la función nerviosa y el equilibrio de líquidos. Cloro, electrolito importante para el equilibrio de líquidos. Magnesio, participa en muchas reacciones enzimáticas y es importante para la función muscular. Y el hierro, componente de la hemoglobina que transporta el oxígeno. Ahora, no digo que esto lo tenemos que ingerir, que lo podemos ingerir en algunas vitaminas. Estoy diciendo que nuestro cuerpo produce estos 60 químicos y estos 12 principalmente. Y cuando hay una emoción muy fuerte en nosotros por mucho tiempo, porque todos vamos a tener emociones tristeza, enojo, de pronto celos, pero cuando sabemos administrar, manejar, regular, resolver esas emociones, entonces nuestros órganos no son impactados con esas reacciones químicas. ¿Saben ustedes que el miedo es el sentimiento que más reacciones producen en el cuerpo? Producen, ¿sabe cuántas emociones? 140 reacciones en el cuerpo. Es una barbaridad. Ahora, todos vamos a tener un momentito de miedo, pero cuando nosotros por mucho tiempo tenemos el miedo, entonces nuestro cuerpo se afecta. De hecho, les leo este artículo científicamente. Las principales sustancias químicas, hablando del miedo, involucradas son la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de glucosa, entre otros efectos. Hay reacciones fisiológicas y hormonales cuando tenemos el sentimiento del miedo. Los celos, vaya, para los celosos, que los celos es una mezcla de varios sentimientos: tristeza, miedo e ira. Genera por lo menos 5 sustancias en el cuerpo y provocan actividad en las neuronas del cerebro, produciendo enfermedades que pueden incluir trastornos delirantes, ansiedad, depresión, incluso pueden ser un síntoma de otras condiciones como demencia o esquizofrenia. Así que mis amigos y mis amigas, tenemos que tener la conciencia que muchas, no todas,
Pero muchas de las enfermedades que estamos cargando hoy en día son el resultado de no haber gestionado, administrado, manejado bien una emoción. Y cuando esa emoción o ese sentimiento perdura por largo rato en nuestra vida, entonces nos va a llevar a la enfermedad. Pero hay manera. En Jesús, Él tiene el Espíritu de Dios que lo recibió, vino a hacer una obra a la cruz del Calvario y Él sigue haciendo milagros. El segundo principio para desintoxicarnos, el primero es la conciencia, que nuestras emociones repercuten en nuestro cuerpo. El segundo principio es reconocer que las emociones tóxicas, esas que hemos estado enumerando como el miedo, la angustia, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la ira, la venganza, los celos, estas emociones tóxicas desagradan a Dios. Esto para mí es muy importante, porque la mayoría de los que están presenciando esta prédica en Lluvias aquí Colinas, en Lluvias Roosevelt, en Lluvias Petén y los programas de radio, programa de televisión, y ustedes están en la plataforma digital, estamos lanzando esta serie que se llama Detox, transformando las emociones tóxicas. ¿Cómo resolvemos eso que pasa dentro de nosotros en el alma? De eso estamos hablando. Y ya dije que las emociones repercuten en nuestra salud física. O sea, nuestro cuerpo invisible del alma repercute, influye en nuestro cuerpo visible del cuerpo. Pero ahora, a la luz de la Biblia, quiero demostrar que esas emociones tóxicas no solo repercuten en nuestro cuerpo físico, sino también repercuten en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro espíritu, en nuestra relación con Dios, porque a Dios le desagradan esas emociones. De pronto, si tú no tienes ni una enfermedad, bendito sea el Señor. Pero debemos comprender que estas emociones nos alejan o nos separan del Señor. El temor permanente, por ejemplo, es una evidencia de falta de fe. Cuando uno pierde la confianza en Dios, del futuro, de nuestra salud, cuando estos pensamientos de me voy a morir antes de tiempo, me va a salir cáncer igual que a mi madre o a mi abuela, voy a perder el trabajo, no me voy a casar, si me caso me van a ser infiel, porque he visto esos cuadros en mis primos, en mis tíos, en mis padres. Entonces aquí sucede algo importantísimo. ¿Qué pasa con ese sentimiento del temor? Desagrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El rencor, por ejemplo. Esa emoción tampoco el Señor le agrada, la rechaza, la repugna. La ira, la venganza son censurados por Dios. En Mateo capítulo 6, verso 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El contexto no es la salvación, porque si no tendríamos que decir que la salvación es el resultado que yo perdoné a la gente. Ahora, perdonar a los demás es el resultado de que Dios ya me perdonó a mí, que soy hijo de Dios. Así que el tema no es salvación, pero el tema es que cuando nosotros no perdonamos, nosotros no obtenemos los beneficios o las bendiciones del perdón. Hay impactos positivos cuando uno logra perdón y uno se pierde eso porque le desagrada a Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo hasta este momento? Estoy compartiendo contigo que esas emociones tóxicas permanentes y prolongadas, como el luto prolongado. El Señor lloró por Lázaro, por ejemplo. Él tuvo ese sentimiento de tristeza. Es más, en el Getsemaní Jesús se angustió y él recurrió a la oración por 3 horas hasta que lo visitó milagrosamente el Señor a través de un ángel y tomó la fuerza. Pero cuando nosotros tenemos esas emociones y no las resolvemos, desagradan a Dios. Para un cristiano es suficiente para tratar de desintoxicar el alma, aunque no nos enfermáramos físicamente. Pero si sabemos que esto no le agrada a Dios, es que sabes lo que sucede. Hay emociones que los seres humanos extrañamente acuchuchamos. Yo recuerdo en mi juventud, yo acuchuché, yo mimé, yo contemplé, yo cultivé la autoconmiseración. Me daba lástima a mí mismo. Cuando yo tenía 15 años, sentía pena por mí. Me gustaba sentir que otros iban a consolarme. Cuando tenía 15 años,
En el mes de abril mi papá tuvo un accidente, fue al intensivo, la noticia es que estuvo a punto o estaba a punto de morir y el Señor lo sacó de ahí. Pero esa semana que él estuvo en el hospital o quizás más, yo lloraba las noches. ¿Qué voy a hacer sin mi papá? Yo era muy pegado a mi papá. Bueno, gracias a Dios salió mi papá de ese valle de sombra de muerte, pero en agosto mi mamá recayó con leucemia, enfermedad en la sangre, y se iba a morir también. Íbamos al hospital y esas noches, tanto de abril como de agosto, yo lloraba pensando que mis papás se morían. Pero los dos salieron adelante, bendito sea el Señor, la mano de Dios los levantó. Sin embargo, me gustó ese sentimiento no de que mis papás se murieran, sino de que la gente me consolaba y que yo daba lástima y que a una familia de la iglesia, hasta me ilusioné que la familia pastoral me iba a adoptar. Yo ya estaba enamorado de Berlín y entonces la cosa salía mejor. Pero sentía lástima por mí. Me gustaba sentirme así. Hay gente que disfruta sentir esa ira y ese deseo de venganza porque creen que con eso le hacen daño a los demás. No sé qué emoción has estado contemplando, tal vez el luto. ¿Hace cuántos meses o años murió ese ser querido? No quiero decir que no lo amaste ni que honres su memoria, pero no es posible que tú sigas teniendo el luto dentro de tu corazón. Lo que la Biblia ofrece, lo que el poder de Cristo ofrece, es que Él viene a consolar a todos los enlutados, para liberarnos, para vivir en plenitud, en felicidad. No podemos vivir en oscuridad toda la vida. No podemos dormir tantas horas del día y perdernos el brillo de la vida, la plenitud, la alegría, el gozo, las actividades que llenan nuestro corazón. Pero el desánimo, la depresión nos llevan a ese extremo. Ahora, mi tercer principio y final, es entender que debemos reconocer que las emociones tóxicas, enfermizas, dañinas, que afectan nuestra vida espiritual, que afectan nuestra vida física con enfermedades, pueden sanarse, y dígalo conmigo, transformarse. A ver, una vez más, transformarse. A ver, Lluvias Colinas, transformarse. Primera, segunda, tercera celebración. Digan conmigo, transformarse. En Dios hay el poder para cambiar nuestra vida. Lluvia Roosevelt, digan conmigo, transformarse. Lluvias Petén, transformarse. ¿No es eso maravilloso? En Dios se puede cambiar nuestro estado emocional. Algunos tienen que recurrir al alcohol, al químico, a las drogas, a la marihuana, a la cocaína, o de pronto algunos medicamentos donde los doctores nos pueden ayudar. Yo recuerdo que en la pandemia tuve que recurrir porque había muerto varias gente. Berlín no estaba en la casa, fue a cuidar a hermana Ana porque hermana Ana tenía COVID. Mis hijos estaban fuera del país. Yo me sentí solo en mi casa. Y una noche estuve tentado a no apagar la luz porque sentí miedo. Pero yo dije, si no apago la luz ahora, ¿qué pasará mañana y pasado mañana? ¿Cómo resolvemos ciertas angustias, ciertas emociones tóxicas? Yo creo en la ciencia médica. Yo creo en los médicos, pero también creo en el médico de médicos. Creo en Isaías 61 que hay poder de Dios para desintoxicarnos de los pensamientos negativos. Yo quiero, en estos minutos que me restan, quiero presentarles el menú que tendremos en estas semanas. ¿Cuáles serán las emociones tóxicas que con la unción del Espíritu Santo y la obra de Jesús, porque es Jesús el que transforma nuestras emociones, como dice el Isaías 61? Pero mire, el primer tema que estaremos abordando este próximo sábado o cuando sea tu grupo familiar, nuestros líderes compartirán el tema desintoxícate de los pensamientos negativos. Todo comienza en la mente. Si tenemos un pensamiento tóxico, tendremos una emoción tóxica. Hace sentido. Así que transforman los pensamientos tóxicos con pensamientos buenos a través de la repetición de la verdad. ¿Cómo sanamos una mente tóxica? A través de la verdad, pero a través de la repetición de la verdad. A algunos no les funciona la verdad, aunque tiene poder la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y tú dices, hermano, yo he creído eso, he orado eso, he repetido eso, o he memorizado ese versículo. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Sin embargo, me sigo sintiendo igual.
¿Sabes por qué? Porque ese pensamiento tóxico no vino por haberlo pensado o mencionado una vez. Fue recurrente el pensamiento hasta que se apoderó de nosotros. ¿Cuántas veces tú tienes que repetir todo lo puedo en Cristo que me fortalece hasta que te sientas fuerte? El otro día puse el ejemplo de las abdominales. Alguien quiere reducir su abdomen e incluso que se le marquen los 6 abdomen, el famoso six pack. Y te dicen, tú tienes que hacer abdominales. Haz rutinas de abdominales en la mañana, al mediodía y en la noche. 30 en la mañana, 30 al mediodía y en la noche. Hipotéticamente estoy hablando porque no soy experto de eso. Se me nota, yo sé. Sin embargo, tú lo haces un día y al segundo día te miras el estómago, el abdomen igual, no con la forma deseada y dices, no funciona. Eso de las abdominales no funciona. Es que no te va a funcionar un día. La clave está en la repetición por largo tiempo. Dice la escritura en Filipenses 4:8, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o merezca elogio. La Biblia nos manda a que pensemos en lo que es bueno. Pero hay otra versión, la JBS, Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, comienza con la verdad. Tenemos que comenzar con la verdad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, préstele atención a lo que voy a leer. Si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto ejercitaos. El ejercicio, piensa en un gimnasio. Hay rutinas que tienen que ser repetitivas hasta que el músculo se forme. De igual manera, nosotros vencemos esos pensamientos tóxicos con la verdad, pero con la repetición de la verdad. Un segundo tema, desintoxícate del resentimiento, transforma el resentimiento en amor a través del propósito divino. ¿Cómo resolvemos? Esto solo es mostrándote la punta del iceberg, porque cada semana estaremos abordando este tema de una manera magistral, de una manera profunda, para que tú encuentres victoria. Pero aquí yo solo te pronuncio que la manera de desintoxicarnos de este sentimiento de odio, ira, resentimiento, es creyendo que todo tiene un propósito. Fuiste la víctima porque hubo un victimario, hubo una persona que te dañó, pero tú debes entender que detrás de ese episodio difícil, fuerte, crudo, de lágrimas, por una violación, por una muerte, y tú te quieres desquitar, dice la escritura Génesis 45:5, ahora pues no os entristezcáis, no os amarguéis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José pudo perdonar a sus hermanos. A ellos les digo, ustedes no se pongan tristes, porque yo no estoy enojado ni amargado, porque entendí que esto tiene propósito. Si tú miras, si tú descansas, que los que amamos a Dios, tú amas a Dios. A ver, levantemos la mano los que amamos a Dios, porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a, dígalo más fuerte, a bien. Eso es, aunque sea un momento trágico y no entendamos, eso nos va a ayudar a bien y eso nos ayuda a perdonar. Un tercer tema, algunos dos más, solo para que se queden con esta ilusión y ahora nuestros pastores oran. Número 3, desintoxícate de la culpa. ¿Cómo superamos la culpa? Hace unas horas yo hablaba con un líder y él me decía, ¿cómo hago para arrancar esta vergüenza y esta culpa de este error que tuve? Pues yo le dije, transforma la culpa y la vergüenza en salvación y dignidad a través del arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de pensamiento, de sentimiento y de acción. El que confiesa su pecado delante de Dios y se aparta, alcanzará misericordia, alcanzará perdón. ¿Cómo nos quitamos ese sentimiento? Pidiéndole perdón a Dios. En Romanos 6:23 dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo nuestro Señor. Y el Salmo 32:1 dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados. Levanten la mano.
Si deseas levantar la mano y decir, Señor, gracias porque tú perdonaste mi pecado y arrancaste mi culpa. Ahora el punto es, si tú ya le pediste perdón a Dios, ya dejaste de practicar ese hábito y te sigues sintiendo mal, es una mentira del diablo. Tú tienes que creer y descansar en el Señor. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Uno más, desintoxícate. Solo estoy diciendo lo que vamos a estar predicando los siguientes domingos. Cada uno de estos será un mensaje y también en los grupos familiares. Desintoxícate del temor. Transforma el temor en confianza a través de la identidad de hijo de Dios. Somos hijos y el que es hijo logra superar el temor. ¿Qué dice Romanos 8:15? Pues si ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios, por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Abba significa papi, papito, como un niño. Cuando llega con su padre uno se siente protegido y al mismo tiempo le decimos padre porque Él es el rey, porque Él es Jehová de los ejércitos. Es una mezcla hermosa entre papito y padre. Cuando uno tiene esa identidad, el temor se va. Recuerdan ustedes que Dios es amor, por eso 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, en el amor de Dios. Cuando somos hijos, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y de pronto quisiera decir esta más, deme un minuto más. Desintoxícate de la tristeza. Transforma la tristeza en gozo a través del consuelo divino y la llenura del Espíritu Santo. Y termino con este pasaje de Isaías 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Dios está sobre mí. Dios también me envió para consolar a los tristes. Proverbios 17:2. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. De pronto, este texto, si lo quieres seguir conmigo, que es Lucas capítulo 4. Un día Jesús entra a Nazaret. Día sábado, día de reposo, llega a la sinagoga, el centro de la espiritualidad de los judíos, de adoración a Dios. Agarra el libro, que es un rollo, era el profeta Isaías, y comienza a leer Isaías 61 con el que yo inicié. Pero mire qué sucede, y es lo que va a pasar ahorita cuando oremos como pastores. Dice Lucas 4:16, llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, lo abrió y halló este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor. Luego cerró el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Los ojos de todos los presentes en la sinagoga estaban fijos, clavados en él. Jesús entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura que habéis oído. Hoy esta prédica se cumple porque hoy el Señor va a comenzar a hacer una sanidad, una transformación en tus emociones. Pasó con Jesús. Solo quiero que piensen por un momento. Si la Biblia es verdad, que es verdad, si Jesucristo es Dios, que es hijo de Dios y Dios, cuando Él lee, cambiaré la tristeza por gozo. Y se sentó. Los que estaban allí, ¿qué creen que les pasó? El milagro que necesitaban se les cumplió, porque Jesús dijo, hoy se cumplió esta palabra. O sea que el que estaba triste, le fue removido esa emoción tóxica, el que tenía celos, el que tenía angustia. ¿Podemos cerrar nuestros ojos? Cerremos nuestros ojos.